Mi objetivo hace algunos años, nunca supe si lo lograría, era comenzar con una teología paulina y luego hacer una teología del Nuevo Testamento y luego hacer una teología bíblica completa. Quería ir en ese orden, porque escribir una teología bíblica completa al principio de mi carrera pensé que sería más de lo que pudiera manejar. Probablemente era más de lo que podía manejar al final de mi carrera también, pero al menos tenía una plataforma de estudio por la que podía pasar al siguiente paso. Of study by which I could move to the next step. Of Por course, supuesto, escribir toda una teología bíblica es más desafiante, especialmente para alguien relacionado con el Nuevo Testamento, porque una gran parte del libro, realmente dos tercios del libro, es el propio Antiguo Testamento. Pero yo había trabajado mucho en considerar cómo el Nuevo Testamento cumple lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Testament is fulfill or fulfills what we find in the Old Testament. So Así que había trabajado bastante en el Antiguo Testamento a lo largo de los años. over the years. Estructuré el I libro de tal structured the manera que book investigamos la in such a narrativa, way el that relato we del reino, investigate libro por libro. the narrative, the narrative of the kingdom, book by book. Podría haberlo hecho también temáticamente, pero creo que es más manejable But I think hacerlo it's more libro por libro. manageable to do it book Y, by por book. supuesto, la mayor parte And of del course, Antiguo most of Testamento the es Old histórico, Testament por lo is que cuenta la historical historia. anyway. Así que So tengo un it enfoque tells the narrativo que story. también incluye la So literatura I have a sapiencial, pero narrative fundamentalmente approach tenemos un that also enfoque includes the narrativo. wisdom Así que literature. miro qué es cada libro, qué es Fundamentally, cada we have a pieza de narrative approach. literatura, So cómo I'm contribuye a looking ese at tema del what rey y su what is belleza, al each tema del what is reino each donde piece tenemos of a Dios literature. como How does rey, it los seres humanos contribute como to súbditos that y luego the la king tierra, and el its lugar to donde el reinado de the Dios se kingdom? extiende a través de los seres We have humanos. God as king, human beings as subject, and then the land, the place where the reign of God is extended through human beings. Así que no So estoy diciendo en el I'm libro, no not estoy saying in the book, diciendo I'm que not esa es saying la there's única not manera de good hacer biblical teología theology. bíblica. I No think creo it's que sea la really única good manera to de unpack the desentrañar la narrative, but it's narrativa, pero helpful creo que es una to manera unpack útil the de narrative desentrañarla y de and ver to la historia look tal at como the se story desarrolla tanto en as el it Antiguo como en el unfolds Nuevo in both Testamento. the Old Testament and and the New. And I think Y there's a creo que hay una good buena justification justificación para for centrarse en el focusing on the reino cuando kingdom pensamos en el propio when we Antiguo think of the Old Testamento, Testament aunque ese itself, lenguaje no se even though utilice that mucho. Lo que language is impregna el used Antiguo to Testamento es la encompass the noción Old de que Yahvé Testament. es If el you listen to Señor y creo que el our words señorío here, también I connota think la lordship realeza. Y connotes luego, kingship as claramente, cuando well. llegamos al And then Nuevo clearly when we Testamento come con to the los New Evangelios, Testament and the tenemos también Gospels, la noción de we have the reino notion of y revelación. Tuve revelation que as tomar well. algunas decisiones en el camino. I had Algunas to de make ellas some fueron decisions along difíciles. the way. Puse Some los of 12 them, profetas I took the menores 12 minor juntos, porque prophets creo together que tenían temas because I think similares y they had también estaba similar tratando de themes, and I mantener was el trying to libro en un keep it kind of tamaño a manageable manejable. Puse a size as Pablo well. junto I put temáticamente, ya que Paul es el together mismo autor, y thematically traté since de he's the ver sus same temas same principales. author, Pero la mayor parte de las and veces, tried en to la look mayoría at de los his casos, miré major cada themes. libro individualmente. But most of the time, in most instances, I looked at each book individually. Creo que I think incluso los evangélicos evangelicals tendemos a hacerlo en nuestras tend iglesias to, y in our quizá también churches, en and nuestras perhaps not escuelas. schools, Tendemos a centrarnos a tend to veces en focus párrafos, on incluso versículos, capítulos, sometimes incluso paragraphs, libros even verses, individuales. Pero creo que chapters, algunos no hemos even sido tan individual fuertes en books. mirar And I think el we qué haven't been as completo. ¿Cuál strong es la looking at the historia whole. completa? ¿Qué What es? is the ¿Cuál whole es el story? relato? ¿Cómo podemos unir What toda is la the Biblia? narrative? Hay un interés How do we put creciente en the whole eso, pero Bible no creo que together? lo There's an hayamos hecho increasing tanto. interest in Así que that. lo que quería And I don't lograr en think este we've done libro that as es que much. quería So what entregar I really realmente a los accomplished with this estudiantes book is pastores I wanted laicos, it to pero que be los eruditos se really for beneficien también. Pero yo estaba students, pensando principalmente en pastors, un lay cristiano people, común que está apostolic interesado prophets, en las but I escrituras was y que quiere mainly ver thinking toda la of historia. an ordinary Christian who is interested in Scripture and wanting to see that whole story. Cómo se desarrolla, qué contribución hace What Levítico en toda la contribution does historia. Leviticus Es muy make fácil, ¿verdad? in the whole Quedar story? atrapado en Levítico. It's so Pero, easy. We ¿cómo can se just get relaciona caught up Levítico con in Éxodo y Leviticus Deuteronomio? itself. Y de And how hecho, does ¿cómo se Leviticus relate to relaciona Exodus Levítico and con lo que hemos Deuteronomy leído en el indeed? Nuevo How does Testamento? ¿Qué Leviticus relate significa para to nosotros como living in the New cristianos? Testament? What does Algunas it de las mean for leyes del us Levítico pueden scripturally? parecer muy So we go back and extrañas, look at temas this and así. see, well, Ahora, that's de forma strange, más and controversial, so forth and quizás, so on. bueno,
¿Cómo encaja este Cantar de los Cantares en la historia o el libro de los Proverbios? Por supuesto, el Cantar de los Cantares y los Proverbios no son historias en sí, pero creo que encajan. Ese era mi objetivo, esa era mi intención, al menos hacer un esfuerzo para provocar que pensemos en el conjunto, que pensemos en la historia, que pensemos en la imagen global, porque todos nosotros, en última instancia, vivimos de una imagen global. Y yo creo que la teología bíblica nos ayuda a entender la cosmovisión de los autores bíblicos. Biblical theology helps us understand the worldview of the biblical author. Una de las razones fundamentales por las que escribí el libro es que creo que sería útil para la gente común en la lectura de la Biblia. Y veo este libro siendo útil de varias maneras. Creo que para los pastores, al trabajar en un libro particular de la Biblia, For pastors, as you're working on a particular book of the Bible, podrían leer un capítulo de mi libro y tener una idea de cuál es el mensaje de ese libro, pero también discuto en cada caso cómo encaja con el resto del canon de las escrituras. Creo que también puede ser útil en las clases de la escuela dominical. De hecho, conozco un estudio bíblico para mujeres que está en marcha y en el que están repasando toda la Biblia. Así que están leyendo a través de las escrituras, pero también están leyendo mi libro para ayudarlas a tener una idea de la historia completa. Así que creo que en la realidad podría ser un libro para estudios y para introducción a las clases también, porque es de esa naturaleza, pero no estoy buscando el típico tipo de cuestionamientos introductorios como la fecha, la autoría o la historia. Estoy tratando de exponer la teología de cada escritor y la forma en que cada escritor contribuye a la historia. trying to set forth the theology of each writer and the way each writer contributes to the story. Y creo que eso es algo que a veces, cuando miramos los asuntos introductorios a la historia y a la autoría y exponemos lo importante, a veces en nuestras clases ignoramos la historia que se cuenta, ignoramos lo que el texto está diciendo en realidad y ese es el mensaje más fundamental para nosotros. Así que creo que es útil tanto para el lector individual de la Biblia, que solo quiere aprender más sobre ella, tener una idea del panorama general. Todos aprendemos ya sea mirando los pequeños fragmentos individuales, pero también aprendemos ampliando y viendo el panorama general de igual manera. Y eso es lo que estoy tratando de lograr en este libro. And seeing that big picture as well. And that's what I'm trying to accomplish in that book. El tema del libro es el reino. He pensado mucho en qué tema debería seguir en este libro y creo que el reino realmente encaja. No es el único tema, pero creo que encaja muy bien con todo el mensaje de las Escrituras, porque vemos en el Antiguo Testamento una y otra vez que Yahvé declara que Él es el Señor, que Él es el Rey. Y luego creó a los seres humanos y creó a Adán y Eva para que fueran sus vicerregentes, para que fueran los que extendieran su reino. He created human beings. He created Adam and Eve, and he created Adam and Eve to be his vice regents, to be those who extend his kingdom. En el mundo. Creo que por eso los puso en el jardín, para extender su señorío, extender su reino. Así que tienes al rey, Dios, tienes a los seres humanos, Adán y Eva y sus descendientes, y eso somos nosotros. Y luego tienes la tierra, el lugar, el jardín, la tierra, y por supuesto la historia es que el pecado entró al mundo. Así que el pecado oscureció y destruyó, o estropeó el buen mundo que Dios había hecho, y la historia es cómo se va a llevar a cabo la transformación salvadora y restauradora del reino de Dios. The story is, how is God's saving, transforming, restoring kingdom going to be? Porque lo prometió así en Génesis 3:15. Así que, de alguna manera, parece una historia bastante funcional. ¿Cómo va a restaurar Dios el reino? ¿Cómo va a traer Salom a la tierra a través de los seres humanos y, en última instancia, al universo? Y creo que todos estos temas se recogen en el Nuevo Testamento. Finalmente, quiero decir que podemos mirar en el libro de Apocalipsis que finalmente el reino de Dios ha llegado en virtud de Jesucristo y viene a todo el universo, a la nueva creación, a los nuevos cielos y la nueva tierra. Y los que se oponen a Dios son juzgados y aquellos que pertenecen a Dios son bendecidos. Así que esa es una larga y gran historia. Pero quiero insertar algo más aquí. No es solo una historia, es una historia sobre el rey y su belleza. Es una historia sobre ver
a Dios y conocer a Dios y amar a Dios y tener comunión con Dios. Así que no es simplemente la extensión del reino, el avance de algún proyecto, sino que esto tiene lugar en última instancia en la relación con Dios. Es ver a Dios en su belleza, que es finalmente la meta de nuestras vidas, y experimentar su gracia y conocer su misericordia. Así que espero que los lectores vean ese tema también. Uno de los temas notables en las Escrituras lo vemos en los Salmos, es el tema del templo, viendo la belleza del Señor en su templo, meditando sobre él, adorándolo, y por supuesto eso está en el Apocalipsis y en toda la Escritura. Finalmente, cuando los santos ven a Dios y al Cordero crucificado, ellos lo adoran, lo alaban, cantan canciones de adoración. Temple theme, seeing the beauty of the Lord in his temple, meditating upon him, worshiping him. And of course, that's in Revelation, isn't it? In all of Scripture. Finally, when the saints see God and the Lamb crucified, they worship him. They praise him. They sing songs of worship.